Aprendiendo Fotografía número 5. Este es un consultorio sobre temas fotográficos, ya sea cámara, configuración, objetivo, ajustes, edición, retoque, Photoshop, Lightroom, Capture One, etcétera, etcétera. Vamos a por la primera pregunta. Sergio Nova, sobre un vídeo que publiqué en YouTube sobre opciones de exportación en Capture One. La pregunta es, vi todos los tutoriales de Capture One. Muy bien, gracias por confiar en mí para formarte sobre temas de Capture One. Y me comentas, pero lo que no entiendo y no he podido es cómo personalizar un recorte y saber cómo se hace como en Lightroom. Por ejemplo, un 11×14. Bien, pues vamos a Capture One. Y quieres hacer una proporción. Vale, de entrada vamos a la pestaña de recorte y en la opción relación vamos a añadir ratio de aspecto. Y aquí es donde colocaremos esa proporción que nos interesa. Le damos a aceptar, seleccionamos la herramienta de recorte y automáticamente tenemos ese recorte en horizontal o en vertical para realizar el encuadre que nos interesa con esa proporción. Ahora ya lo tenemos aplicado. Vamos a por la siguiente pregunta. Continuamos con preguntas sobre Capture One. Modo creativo fotografía. Me pregunta también sobre un vídeo de YouTube antes y después de los ajustes en Capture One 10.1 y me dice, hola, ¿cómo puedo hacer para que la foto se vea en pantalla casi completa y con la barra de edición así como a ti? Vamos a ver el vídeo. En el vídeo la configuración es una configuración estándar. Es una configuración con la barra de herramientas a un lado, el visor en la parte central, explorador en el lateral y la configuración de herramientas en la parte superior. Vamos a ver cómo configurar todo esto. Esta es la configuración que veíamos en el vídeo. Este tipo de configuraciones le llama espacio de trabajo. Si nosotros vamos a ventana, espacio de trabajo, tenemos varias opciones. Todas las que yo me pueda crear y todas las que me vienen por defecto con el programa al instalarlo. Si le voy al valor predeterminado, esta es la configuración, pero fíjate que me faltan algunas pestañas de herramientas. Después puedo ir a ventana, espacio de trabajo, ir por ejemplo a Capture One 9. Esta opción sí que me aparece en todas las pestañas, pero me coloca el explorador en la parte inferior. Y ahora el explorador quiero que esté en la barra lateral, por ejemplo. Pues voy al menú superior, ver, y las opciones de explorador las tengo aquí. Y ahora le digo colocar explorador a la derecha, ya lo tengo a la derecha. Si ahora, por ejemplo, estuviera acostumbrado a Lightroom y las herramientas, en lugar de tenerlas a la izquierda, prefiriese que estuvieran a la derecha, me iría al menú ver, colocar herramientas a la derecha. Y esto me invierte el explorador y las herramientas. La tengo el explorador a la izquierda y las herramientas a la derecha. Pero lo puedo poner como me parezca. Si ahora me interesa esta barra superior de las herramientas, ocultarla, podría ocultar esta barra de herramientas y minimizaría el espacio. Si ahora, por ejemplo, el explorador tampoco lo quiero, puedo ir a ocultar explorador. Y si ahora quiero el explorador, pero no quiero el visor y no quiero las herramientas, también podría realizarlo. Y cualquiera de estas configuraciones, lo que puedo hacer, que es muy interesante, es ir a ventana, espacio de trabajo y guardar espacio de trabajo. Si te fijas, es muy parecido a Photoshop. Yo puedo hacerme un espacio de trabajo que me sea práctico para trabajar y guardarlo y tener tantos espacios de trabajo como me interese, con un monitor, con dos monitores, etcétera. Fíjate que además yo puedo crearme herramientas flotantes, con lo cual yo puedo decir, pues por ejemplo, curva, quiero la herramienta curva y también quiero la herramienta, por ejemplo, histograma y quiero la herramienta editor de color.
Además, las puedo ensamblar entre sí y colocarlas en un segundo monitor. Y toda esta configuración a 2 monitores también la puedo guardar y puedo tenerla cuando uso 2 monitores. Y esa configuración ya guardada para trabajar con 2 monitores. Y otra configuración para trabajar con un solo monitor. Como puedes ver, la flexibilidad de Capture One es muy elevada. Continuamos con las preguntas. Vamos al Lightroom. También una pregunta que viene de YouTube. Álvar Fáñez, sobre un vídeo que era diferencia entre intensidad y saturación en Lightroom. Me dice: hola Joan, ¿cómo estás? Una consulta. ¿Cómo hago para mover carpetas de trabajos que tengo sincronizadas en Lightroom a otro disco nuevo sin perder los ajustes ni datos de estas? Un abrazo desde Asunción, Paraguay. Otro abrazo para ti y a toda la gente de Paraguay. Bien, vamos a Lightroom. El concepto es que yo cualquier carpeta que tenga, por ejemplo, una carpeta en un disco que se llama Dadas, tengo 9 fotografías. Y estas fotografías, por decir algo, esta y esta las tengo en blanco y negro. Tengo ajustes realizados en las fotografías. Vale, pues estas fotografías las quiero pasar a otro disco completamente distinto, que es el disco del sistema. Vale. Lo primero que tengo que hacer es haber cargado previamente alguna imagen, aunque sea una, de ese disco, porque si no Lightroom no me ofrecerá, no me mostrará ese disco o la ruta hacia ese disco. Una vez ya tengo yo cargado ese disco, simplemente desde el propio Lightroom cojo la carpeta que me interesa y la arrastro, en este caso, simplemente al escritorio. Me avisa que estos datos no pueden deshacerse, pero simplemente lo que estoy haciendo es un mover. Vuelvo a mover al otro sitio si me he equivocado y no podré hacer un control o un comando Z para deshacerlo, pero puedo volverlo a mover y lo volvería a deshacer sin mayor problema. Vale. Le digo mover, automáticamente ya tengo en el escritorio esa carpeta con las fotos y los ajustes. Fíjate que es tremendamente simple si lo hago desde el propio Lightroom. Más preguntas. También de YouTube, sobre un vídeo que da ajustes locales, cómo trabajar con capas en Capture One. Es Gabriel García y me dice: muy buenos los vídeos, muchas gracias. Te hago una pregunta, ¿cómo hago para acoplar las capas? Gracias. Bueno, esa es una de las gracias de Capture One. Vale, vamos a hacer algún ajuste. Por ejemplo, vamos a hacer una capa en la cual vamos a recuperar detalle en altas luces. Vamos a hacer otra capa en la cual vamos a reducir un poco lo que es la saturación. Y ahora vamos a hacer otra capa en la cual bajaremos ligeramente la exposición, por decir algo. Tenemos 3 capas distintas que cada una aplica un valor diferente. Estas capas no es necesario acoplarlas, porque piensa que es edición no destructiva. Todo lo que yo estoy haciendo en Capture One no se aplica directamente sobre la imagen hasta que yo exporto. Una vez exporto se aplica todo. Por lo tanto, no es necesario acoplar esas imágenes para aplicar esos ajustes. Otra pregunta del blog. JoanFoto47. Comentario. Hola Joan, buenos días. Estoy trabajando con un monitor NEC PA242W y al calibrarlo con el A1 Display Pro, los colores de la piel me aparecen desaturados, básicamente faltos de rojo, y la imagen más brillante de lo habitual. He bajado el valor de luminancia hasta 80 y he calibrado con el programa A1, con SpectraView 2 y con VisiColor Display 581. Y los resultados siempre han sido los mismos. Vale, si los resultados siempre son los mismos, el problema en principio no reside en la calibración. Con este último programa, VisiColor Display, he logrado igualar los resultados deseados modificando las curvas tanto de luminosidad como de color, pero no creo que esta sea la mejor opción. Tengo otros 2 monitores NEC al lado, más antiguos, que calibro con el A1 Display 2 y obtengo resultados mucho más fiables.
¿Puedes ayudarme? Muchas gracias. Bien, tendría que verlo y realmente poder hacer alguna prueba para poderlo evaluar. A distancia es difícil contemplarlo. El concepto que me dices es que tienes un monitor NEC PA242W, un muy buen monitor, y que lo has calibrado con diferentes softwares de calibración y el resultado que obtienes siempre es el mismo, excepto que modifiques algún valor en el Basic Color Display que afectará en las curvas a la señal que llega a la imagen. Bien, pues esto lo comparas con otros monitores más antiguos. No me especificas qué tipo de monitor, si son de tubos, si son planos, etcétera, calibrados con el A1 Display 2 y los ves distintos. Bien, primero también tendría que saber qué tipo de monitores estamos hablando. Has de tener en cuenta un valor muy importante. El A1 Display 2 es un calibrador muy antiguo. Muy antiguo significa que estaba pensado el calibrador y el software que venía con el calibrador para monitores de tubo. En monitores de pantalla plana, este software, este calibrador con su software que traía por defecto, solía dar unas dominantes magentosas, con lo cual es un valor que no es correcto, pero que podemos acostumbrarnos a él. Entonces, si nosotros nos estamos acostumbrando a un valor que no es el correcto y cogemos un monitor nuevo de alta calidad y lo calibramos correctamente, veremos que hay diferencia. Normalmente es habitual que cuando se hace una buena calibración, los colores parecen desaturados, parecen más planos y la luminosidad a lo mejor nos gusta menos. Pero eso no es importante. Hemos de pensar en el concepto fundamental de la calibración. No es hacer las fotografías bonitas, ni hacerlas interesantes. El concepto de la calibración es hacer el entorno realista, lo más realista posible. Por lo tanto, me interesa que mi monitor, una vez calibrado, dé unos valores lo más correctos y neutros posibles. Y seré yo el que le daré la apariencia a las imágenes si las quiero dar más, con un aspecto más cálido, más frío, más luminoso, menos luminoso, pero partiendo de un neutro. El neutro es feo por defecto, porque no tiene ninguna dominante, ninguna variación. Por lo tanto, es posible que o realmente tu calibrador no esté correcto y tenga algún defecto, o lo que es más probable es que lo estás comparando con un entorno al cual tú estás acostumbrado, pero que no es realmente muy correcto. Entonces es mucho más posible que lo que sea correcto sea el monitor NEC con la calibración actual y en los anteriores tengan unos ajustes no demasiado correctos. Otra pregunta de YouTube, Joan Mercadal. Hola Joan, ¿sabes si se puede tener un mismo catálogo en Lightroom Classic y Lightroom CC? Es decir, si hago cambios en una imagen en Classic, ¿se me cambia automáticamente en CC o viceversa? Tengo aún las versiones de prueba de ambos y no me sale. Lightroom Classic, CC y Lightroom CC sí que pueden trabajar sincronizados entre sí, pero tenemos que saber cómo se hace esto. Al contratar nosotros un plan fotográfico con Adobe, tenemos un espacio en el servidor y ese espacio lo podemos aprovechar para sincronizar imágenes y estas imágenes contendrán sus ajustes. Por lo tanto, cualquier aplicación que consulte el servidor de Creative Cloud podrá ver esa imagen con los ajustes actuales. La velocidad dependerá directamente de la capacidad de los servidores de Adobe y, por otro lado, de tu línea de Internet. Bien, yo puedo tener un catálogo, solo uno, y puedo sincronizar parte de él con Creative Cloud. A día de hoy las opciones son bastante limitadas. Supongo que esto irá cambiando con el tiempo y cada vez tendremos más opciones. Bien, vamos a ver cómo sincronizar fotografías. Yo para sincronizar fotografías no puedo trabajar con carpetas, he de trabajar con colecciones. Las colecciones no dejan de ser carpetas virtuales donde yo coloco fotografías y estas fotografías las puedo encontrar en esa carpeta, pero solo existen dentro de Lightroom.
Si voy fuera del Lightroom, no existe esa carpeta y solo están en su ubicación real, donde yo las colocase en el momento de pasar las fotografías. Estas colecciones yo puedo crear la que yo quiera y sincronizarla. Por ejemplo, yo aquí tengo una carpeta que es fotos para cursos y esta carpeta la tengo sincronizada con Lightroom Mobile. Fíjate que me pone este símbolo de esta doble flecha y esto significa que está sincronizada. Si yo ahora voy a Lightroom CC y voy a consultar las colecciones o las carpetas virtuales que están en el servidor, yo encontraré la misma selección de imágenes. Vamos al principio y encuentro exactamente lo mismo porque las tengo en el servidor y los dos programas están sincronizando. Si yo ahora cojo una de ellas, por ejemplo esta, me voy al Lightroom Classic CC y la paso a blanco y negro, en Lightroom CC pasará a blanco y negro una vez se haya sincronizado y eso dependerá de la velocidad del servidor de Adobe, que ya te digo que actualmente no es precisamente rápido, y la velocidad de conexión que yo tenga. Aquí tienes el cambio aplicado, sin hacer nada, pero ha pasado un cierto tiempo hasta que esto ha actuado. Por lo tanto, yo hago un ajuste en una fotografía y este ajuste se subirá a la web, al servidor de Adobe. Una vez sube, cualquier otra aplicación, puede ser de tablet, de teléfono o de ordenador, cuando consulte el servidor, localizará este cambio y lo actualizará. Pero hay una demora de tiempo. Si la podemos asumir, pues funciona perfectamente. Otras cuestiones es la limitación de trabajar con varios catálogos o con carpetas, que eso todavía al menos no es posible. La siguiente pregunta: ¿cómo aplicar texturas en Photoshop? Bill Cervera, a través de YouTube, me pregunta cómo colocar un elemento incrustado en una imagen. Me dice: hola Joan, ¿se puede hacer con Photoshop CS6? No encuentro cómo colocar un elemento incrustado. Gracias. Bien, vamos a seleccionar una imagen cualquiera. Seleccionamos una imagen y esta imagen le quiero aplicar una textura, quiero colocar una imagen, un fondo o lo que yo quiera hacer. En Photoshop CS6 no lo recuerdo exactamente si es exactamente del mismo modo. Vale, ahora por ejemplo quiero colocar esta textura. Le digo colocar y ahora por ejemplo lo que haría es cambiarle el tipo de fusión por superponer o luz suave, el tipo de fusión que me interesase, y para que la textura sea más suave, pues ahora por ejemplo lo que puedo ir es a filtro, desenfocar, puedo usar por ejemplo el desenfoque gaussiano y ahora para que la textura actúe pero no con la definición que tenía originalmente, irá solo para el fondo, la aplicaría ese desenfoque sobre la textura. Ahora me interesa que esta capa no afecte al modelo, pues simplemente iría a buscar un pincel creando una capa nueva, el pincel en negro, con una opacidad del 100%, vale, ya me iría bien, y una dureza del 0%, quiero que sea un pincel suave, iría quitando esa textura si no me interesa que afecte al modelo, solo al fondo,
la espada. Iría quitando la textura para que solo afecte a la zona que deseo. Si tengo dudas si lo he realizado bien, puedo evaluar la textura pintándola en rojo, por ejemplo, para ver realmente si está cubriendo partes que no me interesan del modelo o no. Bien. Fíjate que colocar un elemento incrustado es tremendamente fácil y en este caso aplicar una textura también. Y el efecto de la foto pues puede cambiar bastante la apariencia de la fotografía. Espero que te sea útil. Bien, pues hasta aquí el Aprendiendo Fotografía número 5 de hoy. Y si tienes dudas sobre temas de edición, de fotografía, de retoque, de ajustes de cámara, de iluminación, de lo que sea, pásamelo, ya sea por YouTube, por el blog, por WhatsApp, por el sistema que quieras y las pondré en la lista para ir solucionando las dudas que vayas teniendo. Muchas gracias y hasta próximos vídeos. Si os gusta, por favor, dadle al me gusta o compartid estos vídeos. Muchas gracias y hasta próximos vídeos. Si tienes cualquier duda, en mi web encontrarás tutoriales, cursos o clases particulares para poderte ayudar. Gracias y hasta próximos tutoriales.